UBA, ¿no es cierto? Hizo la residencia completa, hizo la revalida del título, hizo la residencia completa en la ciudad de Yale, y después obtuvo el título de patólogo y hizo la especialización en genética y medicina molecular. Yo vamos a comenzar con mi charla. Yo soy Jorge Dotto, soy profesor adjunto de ginecología de la UBA. Fui el presidente de la Sociedad Argentina Médica de Histeroscopía, que soy el director médico, y pertenezco al board de la Sociedad Internacional de Endoscopía. Y vamos a charlar y vamos a pasar la grabación sobre sangrado uterino normal, valor de la histeroscopía. Así que Natalia creo que la va a conectar para empezar a pasar. Ese no es el primer diapositivo, está para atrás, hay que empezar en el primer diapositivo. Aquí está, sangrado uterino normal, valor de la histeroscopía. Vamos a hablar sobre sangrado uterino normal, valor de la histeroscopía. Un sangrado uterino abundante, heavy menstrual bleeding, es un sangrado menstrual excesivo. Es mayor de 80 mililitros por ciclo. Ustedes saben que la menstruación normal es entre 30 y 40 mililitros y el 90% tiene un sangrado inferior a 80 mililitros. Es un motivo de consulta en todo el mundo muy frecuente, como en Gran Bretaña un 5%, en España un 18%. El sangrado uterino normal es la razón principal de derivación al ginecólogo y es la causa de 1/3 de todas las histerectomías. En la premenopausia se diagnostica sangrado uterino normal cuando hay modificaciones importantes en la frecuencia, duración o cantidad de sangrado durante o entre las menstruaciones. Y en la posmenopausia, cualquier sangrado vaginal luego de un año de amenorrea es considerado normal y requiere su evaluación. Esta clasificación de la FIGO, que tiene que ser conocida por todos ustedes, es de la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, es en pacientes no embarazadas en edad reproductiva. Es importante destacar esto porque las sangrados uterinos normales en las embarazadas en el primer trimestre son amenaza de aborto, embarazo ectópico y mola. Y en la segunda mitad del embarazo es la placenta previa, el desprendimiento de placenta o la rotura uterina. Por eso vamos a hablar sobre pacientes no embarazadas en edad reproductiva. La clasificación, como regla mnemotécnica, tiene palm-con, como la palma de la mano en inglés, que tenemos los pólipos, la adenomiosis, el leomioma, las causas malignas y premalignas. Todas estas patologías son diagnosticadas por imágenes y tenemos material para estudio histopatológico. Y por otro lado, Cohen, como la moneda en inglés, son las coagulopatías, las causas ovulatorias, las causas endometriales, las iatrogénicas y no clasificadas aún. Tenemos que saber que la histeroscopía es el gold estándar para evaluar la cavidad endometrial y para realizar biopsias bajo control visual directo. Yo hice una clasificación de imágenes microhisteroscópicas. En imagen histeroscópica normal, patología benigna, hiperplasia de bajo riesgo, hiperplasia de alto riesgo y carcinoma. Esta clasificación fue publicada en AGL en el 2003, que es la Asociación Norteamericana de Endoscopistas, y en varios libros de habla inglesa, como el libro del Atlas de la doctora Newton Shane. La imagen histeroscópica normal, tenemos pacientes con ciclos, vemos el endometrio proliferativo compacto postmetrio inmediato, el endometrio secretor, que es, ya vemos que ha actuado la progesterona, que es mucho más grueso, que deja fobia el endoscopio, y es el momento ideal para que el huevo fecundado fecunde y se implante en el endometrio. La paciente posmenopáusica vemos que han desaparecido las glándulas, vemos ese color blanquecino con petequias subendometriales, y la causa más frecuente de metrorragia en la posmenopausia es el endometrio atrófico, aunque uno tiene que descartar el carcinoma endometrio, pero la causa más frecuente es esta. Las patologías benignas, como la adenoma basal, son fácilmente diagnosticadas por la histeroscopía, el mioma submucoso y la endometritis. Esa imagen del cielo estrellado es una de las causas más frecuentes de fracasos de fertilizaciones in vitro. Tenemos las hiperplasias bajo riesgo, que vemos una mucosa endometrial con apariencia no homogénea, con proyecciones y marcada vascularización. Esta hiperplasia glanduloquística. Las hiperplasias de alto riesgo, ya hay puentes interpapilares, proliferaciones polipoideas sobre zonas hemorrágicas.
Este a la derecha es un caso muy interesante. Vigo vino acompañando a su madre a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, le hizo una histeroscopía a su madre, le dije a la hija que había visto una zona sospechosa de malignidad en el fondo del útero, que la había biopsiado y vamos a esperar el resultado. Y le propuse a ella de realizar una histeroscopía por ser de alto riesgo, porque hay ciertas pacientes que, asociado a varios factores, tienen mayor predisposición de tener cáncer de endometrio. Me dijo que no, porque tenía su ecografía transvaginal normal, que no tenía pérdidas, pero cuando vino el resultado de que realmente la imagen que yo había observado de su madre era un carcinoma, se decidió hacerla y le encontré esta mínima lesión en el fondo del útero, que era una hiperplasia compleja atípica. La imagen del carcinoma es múltiple y variada, pero cuando uno lo visualiza es característica. Vemos un endometrio tófico, pero vemos que cercano al ostium vemos una proliferación cerebroide con vasos atípicos sospechosa de carcinoma que se corroboró con la biopsia. Vemos un pólipo, pero vemos que en la base de implantación una imagen grisácea, que era una transformación maligna en la base de implantación. Otra imagen típica del carcinoma, cerebroide, sangrante, no se reconocen los ostium. Este es otro carcinoma, pero la característica de este carcinoma tiene un crecimiento planimétrico y su ecografía transvaginal era menor a 4 milímetros. El corte de las pacientes posmenopausia, cuando es de más de 4 o 5 milímetros, ya hablamos de endometrio engrosado. Pero había ciertas patologías, que pueden ser malignas o malignas, que tienen endometrio menor de 4 milímetros. Otra paciente con un sangrado uterino abundante, 40 años, que su ecografía transvaginal nos hablaba sobre un mioma submucoso. Pero es importante hacer la histeroscopía para hacer un diagnóstico de certeza. En este caso tenía un carcinoma asociado. ¿Cuál es el tratamiento de las lesiones intracavitarias? Las indicaciones son sintomatología clínica, lesión accesible a la histeroscopía y hay que descartar lesión maligna. Las patologías que producen sangrado uterino abundante son la hiperplasia endometrial, los pólipos, los miomas un 32%, la adenomiosis un 4% y otras patologías un 6%. ¿Qué son los pólipos? Son protuberancias hiperplásicas localizadas de glándula y estroma, varían de pocos milímetros a centímetros, pueden ser únicos o múltiples, el endometrio polipoideo, sésiles o pediculados, o pueden ser focos de crecimiento neoplásico. Se desconoce su formación, estrecha relación con el endometrio circundante, pierden su regulación apoptótica, sobreexpresan los receptores de progesterona y estrógenos. ¿Por qué consultan? Pueden consultar por un sangrado uterino abundante, ya que tiene un crecimiento localizado, progresiva atrofia del endometrio circundante e infarto vascular. Pueden consultar por infertilidad, por secreción vaginal o por visualización a través del cuello uterino o por una imagen ecográfica. Este pólipo vemos que es el que tiene la base de implantación sospechosa, que es una implantación grisácea, que es importante resecarla con su base de implantación. Es importante que a veces hay colegas que hacen la extirpación del cólico con control ecográfico, extirpan el pólipo, lo mandan a la patología, que le informa realmente que es un pólipo, pero dejan la base de implantación y a los 2 o 3 años puede sangrar y aparecer el carcinoma en su base de implantación, que es el 1% de los pólipos, tiene una transformación maligna ahí. Cuando el pólipo es inocente, benigno, como en este caso, se puede hacer con el CT-Betoki, con una tijerita se corta la base de implantación y con una pinza de agarre se agarra el pólipo, se extrae y se manda para estudio histopatológico. Sangrado uterino abundante. ¿Cuál es la mejor conducta? En primer lugar, siempre hay que hacer un tratamiento médico. Otra opción es el DIU con levonorgestrel. Y nosotros proponemos una resección endometrial versus la histerectomía. En primer lugar, hacemos tratamiento médico. Los antiinflamatorios no esteroides, ¿cómo actúan? Reducen la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la ciclooxigenasa. Hay varios trials. Por ejemplo, el ácido mefenámico reduce un 29% el sangrado uterino abundante, el naproxeno un 26%, el ibuprofeno un 16%. La dosis es 1 o 2 comprimidos antes del comienzo de la menstruación y luego 1 cada 6 a 8 horas si es necesario. Por otro lado, tenemos los antifibrinolíticos, el ácido tranexámico, se da cada 6 a 8 horas durante 4 a 7 días.
Es un inhibidor competitivo por activación del plasminógeno. Hay varios trials que hablan que el ácido tranexámico reduce del 34 al 59% de los 3 ciclos, en los primeros 3 ciclos. Factores adversos tenemos náuseas, vómitos, diarrea o dispepsia. Otro buen mecanismo es el sistema del DIU con levonorgestrel, que previene la proliferación del endometrio, reduce el sangrado uterino abundante entre un 71 a un 95%, los efectos adversos son mastalgia, acné o quiste de ovario. Ahora, es fundamental, antes de colocarle el dispositivo con levonorgestrel, de hacer el diagnóstico cuál es la causa del sangrado uterino abundante. El año pasado me remitieron 3 pacientes que le habían colocado colegas el DIU con levonorgestrel y seguían sangrando, y 2 tenían hiperplasias complejas atípicas y un carcinoma inicial. Nosotros proponemos la resección endometrial. ¿En qué casos? En un criterio de una mujer de mayor de 40 años, con deseos de gestación cumplida, cuando hay una resistencia al tratamiento médico, entre un útero entre 8 y 11 centímetros, asociado a un fibroma menor de 5 centímetros, cuando hay una hiperplasia sin atipías o una adenomiosis mínima, porque a veces la adenomiosis es importante, es el fracaso de la resección endometrial. Y es una buena alternativa a la histerectomía. ¿Qué es importante? La experiencia del histeroscopista, contar con la aparatología adecuada y la preparación de la paciente. La resección endometrial es muy simple, se reseca el endometrio, la basal y el miometrio hasta los 3 primeros milímetros. La ablación, acá vemos ya el miometrio, vemos el desaparecido, el color blanquecino del miometrio, respetando el istmo y el supraistmo. ¿Por qué digo esto? Porque si uno no lo respeta, se hace una ceniquia completa y el día de mañana la mujer vuelve a sangrar y no podemos introducir el histeroscopio. Ojo con el fondo. Ustedes saben que el fondo tiene 2 a 3 milímetros de profundidad, igual que los orificios tubarios, y tiene riesgo de perforación. Por eso, si el endometrio es grueso y lo podemos resecar, lo resecamos. Y si no, lo coagulamos con la rollerball. ¿Qué es la resección endometrial? Es una histerectomía en realidad. Se reseca el endometrio, que es la parte funcionante y que puede evolucionar hacia una lesión maligna, y se deja el útero in situ. Siempre el material lo tenemos que mandar a estudio ortopatólico para que nos confirmen el diagnóstico de certeza. La profundidad de la resección, hasta 5 milímetros no hay intravasación. De 5 a 10 milímetros hay una intravasación inmediata. Más de 10 milímetros hay un influjo masivo a los vasos hipogástricos. Por eso nosotros contamos con esta computadora que es excelente, que mide la presión intrauterina, cuantifica el flujo de entrada, tiene una aspiración continua y mantiene los parámetros ideales para evitar la intravasación. Vamos a hablar un poquito de los leiomiomas, que son los tumores fibromusculares del miometrio, raramente malignos, más frecuentes en afroamericanas, mayor parte asintomáticas y asociado a sangrado uterino anormal, pérdida de embarazo e infertilidad. ¿Cómo tenemos una buena visión? Con la histeroscopía, con la ecografía transvaginal, con la resonancia magnética nuclear y con la sonoesterografía. Los submucosos son del 15 al 25% de los miomas. Hay estudios que han demostrado que las pacientes portadoras de leiomiomas tienen genéticamente una translocación del brazo 12-14 y una delección del 7Q. Estrógenos y progesteronas son promotores del crecimiento. La ausencia de la 17-beta hidroxidodeshidrogenasa acumula estradiol en el mioma, promoviendo su desarrollo. Los factores de crecimiento estimulan la producción de matriz extracelular y presentan una actividad mitótica aumentada. Las alteraciones vistas en los leiomiomas se ven en los leiomiosarcomas. ¿Cuál es la etiología propuesta para sangrado uterino abundante en los miomas? Aumento, ectasia y ruptura de la red vascular. Aumento de la superficie endometrial, dificulta la contracción del miometrio, exposición, ulceración y degeneración de la superficie del mioma y una coagulación menos eficiente localmente. ¿Cuáles son las indicaciones de la miomectomía histeroscópica? Sangrado uterino abundante, dismenorrea, pérdida de embarazo recurrente, dolor pelviano e infertilidad. ¿Qué debemos considerar previo a la cirugía histeroscópica? Profundidad de invasión en el miometrio, distancia entre la circunferencia externa del mioma y la serosa del útero, tamaño del mioma, ubicación, espacio disponible alrededor del mismo. Esta clasificación es una mezcla, una modificación de Munro del 2011, es una mezcla de la PALM-CON de la FIGO con los distintos tipos de miomas intracavitarios
penetrando menos del 50% intramiometral y más del 50%, que vamos a ver más adelante. Los miomas tipo 0 son el 100% intracavitarios. El tipo 1 es menos del 50% intracavitario, invade el miometrio menos del 50%. Y el tipo 2, menos del 50% intracavitario, y a veces son necesarias 2 cirugías que pueden requerirse para el tipo 2 o miomas grandes, y evitar miomas en caras opuestas por la formación de sinequias, sobre todo si es una paciente joven que desea embarazarse. Tipo 0 es totalmente intracavitario, el ángulo es menor de 90 grados. Tipo 1, el ángulo es de 90 grados y tiene más del 50% intracavitario. Y tipo 2 es un ángulo mayor de 90 grados y tiene más del 50% intramiometral y menos del 50% intracavitario. Esta clasificación del asma de un brasilero es muy interesante porque da puntajes de dificultad para la cirugía histeroscópica y habla sobre 3 grupos. Primero, el tamaño, si es menos de 2 centímetros, de 2 a 5 y más de 5 centímetros. Después de la ubicación, si es bajo, mediano o alto, da un punto extra si está ubicado el mioma en la pared lateral. La extensión de la base, si es menos de 1/3, entre 1/3 y 2/3 y más de 2/3. Y la penetración, el intracavitario, que es el 0, el 1 que penetra menos del 50% y el 2 que penetra más del 50%. Esto le da un puntaje 1, 2 y 3. El grupo 1, baja complejidad histeroscópica en la miomectomía. El tipo 2, alta complejidad histeroscópica en la miomectomía, considerando la utilización de GnRH previo a la cirugía o la cirugía en 2 tiempos, la cirugía histeroscópica. Y el tipo 3, considerar otras alternativas que no sean la histeroscopía. Tamaño, volumen y tiempo. Pensar en 3 dimensiones. El tiempo dependerá del volumen, densidad y tipo del mioma. Aumento del diámetro en crecimiento exponencial. Y es importante considerar que el mismo mioma en una paciente multípara es mucho más fácil que resecarlo el mismo tamaño en una paciente nulípara, ¿no es cierto? Que a veces la dificultad del cuello, dilatación del cuello es dificultosa. ¿Qué debemos saber el día de la cirugía? Fecha de última menstruación. Si la paciente recibió desogestrel, si hubo una premedicación con unipestal, si es una histeroscopía en oficina, si se utilizó antiinflamatorios no esteroides o sedantes corticales, si hubo cirugías previas, misoprostol, que a veces facilita la dilatación del cuello, sobre todo si es una paciente conizada o a paciente que ha recibido 2 o 3 cesáreas, se han tenido 2 o 3 cesáreas, la búsqueda del embarazo para realizar la técnica, el tiempo quirúrgico, los instrumentos necesarios, el consentimiento y las complicaciones. Los miomas tipo 0, la técnica es slicing, cortar en pequeños pedacitos el mioma intracavitario, y G1 y G2, respetar la pseudocápsula. ¿Qué es la pseudocápsula? Acá vemos una laparoscopía. Se desarrolla por fenómeno isquémico durante el crecimiento del mioma, está formado por fibras, colágenos, neurofibras y vasos, ancla el mioma al miometrio a través de los puentes de colágeno y vasos, y está formada por músculo liso similar al miometrio. ¿Cuáles son las variantes técnicas? La técnica de Betocchi, la técnica del Opium, que es una incisión de la mucosa endometrial, favorece la protrusión del mioma, aumenta las tasas de éxito y disminuye las complicaciones. La miomectomía in toto, técnica semejante a la anterior con una incisión elíptica. La técnica de Masson con anzas frías, que tiene complicaciones menores del 2%. La técnica de masaje que fue descrita por el profesor Jacques Samou, que fue el padre de la histeroscopía mundial. Los morceladores, la aplicación del láser líodo y la miolisis. El hidromasás, resecamos la parte submucosa y después con el histeromat, que es la bomba automática, hacemos una presión negativa y protruimos el mioma en la cavidad, cerrando la salida del líquido, se levanta la presión a 150 milímetros de mercurio, se extiende el miometrio, se realinea el músculo, resecamos. Primera instancia, el mioma submucoso. Y el mioma intramural lo convertimos en submucoso y lo resecamos. De acuerdo al tamaño y ubicación, lo hacemos en un tiempo o lo programamos la cirugía para 2 o 3 meses después de la primera cirugía.
Este es agradeciendo a Marx Emanuel, que es un holandés. Tenemos el morcelador. Va resecando el mioma en forma mecánica, ¿no es cierto? No tiene tanto riesgo de perforación como la vasectomía. Generalmente la curva de aprendizaje del médico es mucho menor, ¿no es cierto? Y esto sirve para resecar miomas, para resecar pólipos y productos de la contención que quedan dentro de la cavidad uterina. Es un método bastante simple de realizar y tiene menos riesgos. ¿Cuáles las contraindicaciones de la miomectomía estereoscópica? La falta de experiencia, el embarazo, no estar familiarizado con el equipamiento, la EPI, el carcinoma, la falta de consentimiento, miomas de más de 5 centímetros de diámetro, más del 50% dentro del miometrio o tipo 2, miomas múltiples que afecten más del 50% de la superficie endometrial. Mensaje para casa, historia clínica detallada y examen físico, evaluación preoperatoria con ecografía transvaginal, resonancia magnética o estereoscopía de oficina, siempre tener buena visión, identificar la pseudocápsula, control de líquidos, al finalizar reprogramar si la intravasación es al límite o si la resección no puede ser completa. Esto es importante, controlar la entrada y salida de líquidos por el riesgo de la intravasación, la hiponatremia y el daño neurológico. Conclusiones. Sangrado uterino normal es fundamental un diagnóstico y un tratamiento adecuado para prevenir el impacto en la calidad de vida física, emocional y social de la paciente.